verdad no importa que me interrumpas, lo importante es que podamos, se pueda comprender el tema. En apariencia dice uno, ya lo comprendí, pero ya al hacer el ejercicio, ¿verdad? Los ejercicios es donde nos salen las dudas. Ya por la tarde noche les voy a subir ya las instrucciones para realizar la otra actividad que es nuestro árbol genealógico partiendo de ustedes. Entonces, voy a tratar de compartir Profesora, pantalla. Sí, Mitzi. dos de mis compañeras tienen la manita levantada. Es Felicia y Dulce. Adelante, Felicia, y luego Dulce, por favor. Maestra, bueno, desde ayer tengo la duda de que si yo digo línea transversal y línea colateral, ¿es lo mismo? O Es sea, ¿no correcto, estoy es lo cometiendo mismo. algún error? Ningún error. En la ley nos dice transversal y la doctrina indistintamente dice colateral o transversal. Es decir, son aquellos que descienden de un tronco común, pero no descienden unos de otros. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Decíamos? Sí, yo, profesor. Sí, Dulce. ¿Me puede explicar otra vez lo de afinidad? Es que como que me revolví ahí un poquito ayer. No sé Claro si que se sí. pueda. Sí, Gracias. ahorita regresamos a... De hecho, no he borrado mis anotaciones de la pizarra precisamente para eso. Ya cuando se concluye el tema es cuando ya las borro, así es que todavía lo tenemos a la mano. Permítanme. Decíamos por las personas consecuencias. Tenemos aquí el parentesco por afinidad, de acuerdo al artículo 294. Y decíamos que tienen como origen o fuente, ¿verdad?, dos figuras importantes, dos instituciones, el matrimonio o el concubinato. En el caso del matrimonio, ¿cómo se va a establecer este parentesco? Va a ser el cónyuge, por eso lo pongo en rosa, ¿verdad? El cónyuge se va a relacionar, va a establecer parentesco por afinidad con los parientes consanguíneos de su cónyuge. Por eso pongo de manera cruzada, si ven, uno de los cónyuges se va a relacionar con los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Y a la inversa, ese cónyuge se va a relacionar, ¿verdad?, en parentesco por afinidad con los parientes consanguíneos de su cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces decíamos que, ¿cómo vamos a establecer o cómo vamos a determinar esto del matrimonio? Y decíamos y leímos en su ocasión, en su oportunidad, el artículo 146, que es el concepto de matrimonio, y resaltábamos 4 aspectos importantes. Decíamos que es una comunidad de vida de 2 personas en donde se establecen 3 principios o valores, que es el RIA, yo le decía el RIA, respeto, igualdad y ayuda mutua. Y entonces, en base a esa institución, se establece la primera hipótesis de parentesco por afinidad. En la segunda hipótesis es a través del concubinato. Y entonces ahí encontramos 2 sujetos, la concubina y el concubinario, así nos los maneja el Código Civil de la Ciudad de México. Y entonces lo manejo también, lo ilustro con los colores y decimos que la concubina va a establecer parentesco por afinidad con los parientes consanguíneos de su concubinario. Y así también el concubinario, ¿verdad?, que está en color morado, va a relacionarse por afinidad con los parientes consanguíneos de su concubina. Y entonces resaltamos dos cuestiones importantes en el concubinato, de acuerdo al artículo 291. Es la vida en común de 2 personas. Esta vida en común debe ser constante y permanente. Es un matrimonio de hecho. Lo único que va a faltar es precisamente la solemnidad, o llamada también formalidad, que es en donde yo estoy de acuerdo. Algunos que fueron mis alumnos en el segundo semestre, y creo que sí también se los expliqué en este curso, la formalidad nos da, ¿verdad?, la nulidad absoluta, y la solemnidad, la falta de solemnidad, nos lleva a la inexistencia. Y entonces nuestro código nos habla de nulidad absoluta cuando falta lo que le llaman solemnidad, pero
sería, de acuerdo al acto jurídico, una falta de formalidad. Pero bueno, esas son otras cuestiones y en otro foro se han discutido. Cuando no se da esa constante y esa permanencia, es decir, ese matrimonio de facto, en esos 2 años, que es lo que condiciona el código, en este caso el artículo 291, hay una excepción y dice que deben de tener un hijo en común. Pero ese hijo en común es como una excepción. Debe haber o debe de existir vida en común abogada. No puede ser que cada quien esté en su casa y con un hijo en común, ¿verdad? Que ella viva allá con sus papás, con la tía, con la madrina y el otro por otro lado, no. Tienen que estar juntos, las 2 personas, llámese 2 mujeres, 2 hombres, ¿verdad? Llámese que el hijo en común haya sido de manera natural, que no me gusta esa palabra, lo pongo entre comillas, o de manera en reproducción o fecundación asistida o a través, ¿verdad?, de adopción, porque recuerden que esas 3 hipótesis es lo que genera la filiación en primer momento a través también de ese parentesco por consanguinidad. ¿Hasta aquí preguntas, dudas? No, ya. No, me queda profesora. claro. Gracias, ¿Sí Ana. quedó Yo tengo claro? una duda. Yo Sí, tengo una te duda. escucho. Entonces, lo de la vida en común es del concubinato. Sí, igual Es que el decir matrimonio, que, por eso ajá, yo les decía que el matrimonio y el concubinato es lo mismo, pero ¿qué es lo que le falta al concubinato? La solemnidad o llamada formalidad, porque incluso con las últimas reformas ya acudes al juez del registro civil, pero solamente para verificar, ¿verdad? O establecer tanto el inicio como el término de esa relación, para establecer cuándo empiezan los 2 años, ¿verdad? Más bien cuándo se generan esas obligaciones. Pedrito y Juanita van ante el juez del registro civil y declaran, ¿verdad?, que se van a unir en concubinato a partir de ese día. Se les levanta el acta y entonces a partir de ese día van a contar 2 años. Cuando se cumplan los 2 años, entonces se generan ya sus derechos y sus obligaciones. Pero resulta que no cumplen los 2 años. Como están ya viviendo en comunidad de vida, resulta pues que Juanita se embaraza, ¿verdad? Y tiene su hijo, vamos a decir que es 6 mesino, que a los 6 meses nace el hijo. Entonces, a partir de que son los 6 meses, no requiere que lleguen a los 2 años para determinar esos derechos y obligaciones. No quiere decir con eso que Pedrito no le deba de dar alimentos al hijo, ¿verdad? Porque la filiación es otra cuestión. Pero en cuanto a ella, una vez que se establezca que ha nacido el hijo y que ya Pedrito no le quiere dar alimentos, ya anda ya de borracho, ¿verdad? Anda de ojo alegre y ya no le quiere dar alimentos, entonces ella, como vive en comunidad con Pedrito, como tiene un hijo, ya empieza a generar sus derechos y obligaciones, va y entonces puede demandar a Pedrito sus alimentos. O si se muriera el Pedrito, ¿verdad? Se muere y entonces ya nació el hijo a los 6 meses y por andar festejando de que fue varón, pues se atraviesa en la calle, pues que le pasa un camión ahí, ¿verdad? Entonces resulta de que muere el Pedrito y dicen los familiares, pero es que no era su mujer, no estaba casado con ella, y es que el hijo fue 6 mesino, pues sí, pero se estableció, ¿verdad?, el concubinato para los efectos. Entonces no dejó testamento. ¿A quién le tiene que dejar? A la esposa y al hijo. Y bueno, ya en su oportunidad vemos cuáles son las condiciones, qué es lo que afecta, pero por el momento tiene ese derecho. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesora, gracias. Bien. Y entonces ahora sí nos vamos, según yo Profesora. recuerdo. Sí, Mi compañero Roberto Iván tiene la mano levantada. sí, Roberto, por favor, te escucho. Perdón, profesora, por no dejarla No, no, seguir la clase. no, Me de surgió eso se trata, de que esa duda. podamos entender esto, ¿no? Yo no me molesto, créanme que no, yo estoy para servirles y para transmitir, pues, lo poco o mucho de mis conocimientos. Adelante, Roberto. Muchas gracias y con permiso de mis compañeros. Mi duda es en la formalidad. ¿Eso también aplica en los hijos adoptivos? En el hecho de que yo, por ejemplo, adopte al hijo de mi hermano. Ajá. Si yo no lo formalizo, ¿ese hijo no es mi hijo adoptivo o nada más aplica en el concubinato? En todas las figuras jurídicas,
sobre todo porque vienen o emanan de un acto jurídico. El reconocimiento de un hijo, la adopción, el matrimonio, son actos jurídicos que requieren, primero, elementos, si recuerdas tu teoría del acto jurídico, elementos de existencia. El primer elemento de existencia es el consentimiento en el caso de actos bilaterales o multilaterales. En el caso de actos unilaterales basta la voluntad. Y recordemos los dos elementos de la voluntad interna y la voluntad externa. Ese es el primero de los elementos. El segundo de los elementos es el objeto. Recordemos así de manera rápida que hay dos, en el acto jurídico hay dos tipos de objeto, el objeto directo y el objeto indirecto. Y el objeto directo es crear, ¿verdad?, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y en el caso del objeto indirecto sería las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Cuando ya hablamos de las obligaciones, de la teoría de las obligaciones, el objeto indirecto en nuestro acto jurídico, que es dar, hacer o no hacer, se convierte en objeto directo de la obligación. Y el objeto indirecto en las obligaciones viene siendo la cosa o el hecho mismo. Y como tercer elemento de existencia, y que no se da en todos los actos, sino solamente en precisamente los solemnes, que se manejan como es el reconocimiento, el testamento, el matrimonio, entre otros, ¿verdad? Pero por el momento son los que nos importan o nos relacionan en la materia de familia. Ese elemento, que es la forma de expresar el consentimiento o la voluntad, dependiendo del tipo de acto jurídico que se realice. Por ejemplo, si es testamento, pues es unilateral; si es matrimonio, pues es bilateral, ¿verdad? Y entonces, ese elemento de forma de expresar el acto jurídico, que es el cuarto elemento de validez, se convierte o se eleva a un elemento de existencia. De tal suerte que si falta el consentimiento o voluntad, falta el objeto y falta en el caso de la solemnidad, el acto jurídico no llega a existir. Hay solamente apariencia de consecuencia. Por el otro lado, encontramos 4 elementos de validez, que son la capacidad, la ausencia de vicios de voluntad, la licitud en el objeto, motivo, fin o objetivo, ¿verdad? Y la última que yo te comentaba, la forma de expresar el consentimiento o la voluntad. Y ahí pues se dividen los actos formales, ¿verdad?, consensuales, y los solemnes. Y decíamos que la solemnidad se eleva a elemento de existencia. Entonces, abogado, cuando hablemos de un acto jurídico, siempre debemos de pensar en sus primeros elementos de existencia, que decíamos consentimiento o voluntad, objeto, y en su caso, el tercer elemento, que no todos lo tienen, es el elemento de solemnidad, es decir, el de forma elevado a elemento de existencia. Y una vez que existe, vamos a ver si es válido. Entonces, para ver si es válido, capacidad. ¿Qué capacidad necesitamos para los actos jurídicos? En forma general, los 18 años y con plena capacidad de entender y querer el acto jurídico. La segunda, ausencia de vicios de voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Es decir, se presenta el error, no en todos se manejan los mismos elementos, por eso se llama teoría general del acto jurídico. Entonces, el error, el dolo, ¿verdad?, la mala fe, la violencia, y hay quienes manejan a la par, aunque no es un elemento más bien no es un vicio de la voluntad, la lesión, pero generalmente se maneja, se estudia a la par con ellos. Y la licitud en el objeto, es decir, ¿verdad?, que esa licitud que no vaya en contra del derecho ni las buenas costumbres, es decir, hay una posibilidad, ¿verdad?, jurídica para realizarlo. Y tercer y último elemento de validez es la forma. ¿Cómo lo vas a expresar? Si la ley te dice, tienes que ir al juez del registro civil para casarte, entonces tienes que acudir al juez del registro civil. No puedes, la maestra aquí no te va a casar, ¿verdad?, con un ritual. Pues sí, será válido para ellos, pero no
jurídicamente. Es más, puedes casarte, hay quienes tomaron el curso con la maestra Magaña y pone el ejemplo, puedes casarte en Ciudad Universitaria, en la Explanada, y te casa el rector, y no porque haya miles de testigos, ¿verdad? O los 5,000 y el rector te haya casado, no tiene esa formalidad. Hay actos jurídicos que no requieren tal formalidad, basta la expresión del consentimiento o la voluntad en su caso para que se pueda, ¿verdad?, establecer ese querer y entender del acto jurídico. ¿Estamos de acuerdo, abogado? Y entonces, de acuerdo a sus preguntas, si se requiere, aunque tú le des alimentos, incluso vayas y firmes la boleta en la primaria, en la secundaria, porque te nombraron ahí su tutor, si no acudiste a el procedimiento para la adopción, pues sigue siendo tu sobrino. Podrás como salvar algunas cuestiones directas, por ejemplo, en el caso de la sucesión, pues hacer testamento directamente a favor del sobrino, pero establecerlo así, ¿verdad? Fulanito de tal, puedes no decir que sea tu sobrino, pero fulanito de tal lo dejo como, con todo su nombre, identificarlo bien, porque luego en la familia hay personas con los mismos nombres, ¿verdad? El padre o el hijo se llaman igual, o nada más ponen un apellido y no puedes distinguir a quién heredas. Entonces sí se debe de precisar, en el caso que yo te pongo de ejemplo, quién es el heredero, y para precisar o distinguir si son varias personas con el mismo nombre, entonces ahí sí decir mi sobrino, hijo de mi hermano, o el vecino, hijo de fulana, o el que tiene el lunar en el pie derecho, o el que está estudiando derecho y no arquitectura, en fin, hacer la distinción. ¿Me explico? Muchas gracias, profesora. Sí, espero haberte explicado así de muy rápido, ahora sí Bastante que en bien. unos minutos, lo que fue el acto jurídico, que yo me llevo generalmente entre 2 semanas, dependiendo del grupo, y a veces hasta 3 semanas con el acto jurídico. Y bueno, yo estoy enamorada del acto jurídico, me lo tatué en el alma y en el cuerpo, de verdad me encanta la teoría del acto jurídico. Bien, continuamos. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Profesora, bueno, yo tengo una duda. Sí. En lo de la línea transversal yo no entendí muy bien lo de cómo sacar la generación. Las generaciones, si observas mi pizarra, van en esa estructura. Rita, Mario, pusimos ahí yo o Sol, ¿verdad? Ahí en donde puse yo, es como si estuviéramos haciendo mi árbol genealógico. Entonces vamos a suponer que yo soy hija de Javier, y que Javier, ¿verdad?, de quien es hermano de Leo, y Leo se casó con Tita, y ellos tuvieron a Sol. Sol es mi primo, Sol es mi prima, y del otro lado de mi tío Leo, ¿verdad?, que se casó con Azul, tuvo 2 hijos, a Saúl y a Lilia, y entonces tenemos que es Mario y Rita, que también son mis primos, ¿sí? Mis primos, ¿qué? Primos segundos, ¿se acuerdan que decíamos aquí? Ya ni me acuerdo de este lado donde estoy, sí. Y entonces, los primos y los hermanos siempre son en la misma generación. Vemos que Saúl, Lilia, Javier, Leo y Tita, aunque es por afinidad, porque se casó con Leo, estamos en el entendido que es la misma generación. Teo, Azul, Gil, Paz y Raúl es la misma generación. Voy a presentar otra para que podamos observar. A ver si en esta. Aquí sí ya pongo mi nombre. Norma, mi mamá, esta es una que estaba haciendo de línea materna. Entonces mi mamá, María, paz descanse, vamos a poner aquí la crucecita. Tuvo una hermana Rosa que se casó con José y ellos tuvieron a un hijo Raúl Gabriel y a su hija Guadalupe. Tuvo otro hermano Raimundo que se casó con Eva y ellos también tuvieron varios hijos. Emma que se casó con José, los dos ya también en paz descanse. Y de este lado a la izquierda Gilberto que se casó con Estela, Alicia que se casó con Avelino. Y entonces tenemos que mis tíos, ¿verdad? Y mi mamá están en una misma generación. Mis primos Raúl y Gabriel están en la misma generación que yo, que mi persona. Entonces, mi mamá y mis tíos están en una generación diferente a la mía.
Mi abuelo Jesús y Felicitas está en la misma generación que el hermano de Felicitas, que es Antonio, y que los hermanos de mi abuelo Jesús, Roberto, Eustaquio y Fidel. De hecho, pongo aquí a Fidel, que es hijo de mi bisabuelo, pero no con mi bisabuela Rosa, sino con otra mujer que se llamaba Luisa. Y entonces ahí es mi tío por una sola línea, ¿verdad? Porque es hijo de mi bisabuelo Roberto, pero no de mi bisabuela Rosa. ¿Sí me explico? Entonces las generaciones van en ese sentido. Por eso dice que la línea, ¿verdad? La línea de parentesco se conforma por el número de grados, por el número de generaciones, es decir, por las personas. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí. Y aquí tengo, bueno, pero antes de eso, para establecerles, me faltan las consecuencias. En la línea, decíamos esto como una especie de tip, ¿verdad? La línea recta, recuerden siempre, el hijo con el padre, ya sea tu cliente, ya seas tú, ya sea tu hermano, ya sea el vecino, si partimos, ¿verdad? De ahí hacia la línea recta ascendente, entonces el hijo con su papá siempre va a ser en primer grado. El nieto con su abuelo siempre va a ser en segundo grado. El bisnieto con el bisabuelo siempre será en tercer grado. El tataranieto con el tatarabuelo siempre en cuarto grado. Y a la inversa, ¿verdad? El padre con el hijo, el abuelo con el nieto, el bisabuelo con el bisnieto, bisabuelo con el bisnieto, correcto, el tatarabuelo con el tataranieto. Por otra parte, en la línea transversal o llamada colateral, los hermanos, ¿verdad? Son en segundo grado. No hay primer grado transversal, abogados. No existe el primer grado transversal. Generalmente cometen ese error y me ponen que el primer grado es el hermano. No hay primer grado en transversal. El pariente más próximo en transversal es el hermano y es en segundo grado. ¿Y por qué, abogados? ¿Por qué será? Les voy a poner aquí. Bueno, en este. Sí, vamos a suponer aquí que vamos a partir de María. Y entonces, María, para poder establecer qué grado hay con Rosa, Ray, Emma, Gilberto, Alicia, hasta aquí hasta Alicia, tiene que, como no descienden unos de otros, a María no le nació Rosa, ¿verdad? Ni le nació Ray, ni Ray le nació a María. ¿De quiénes nacieron? De Jesús y de Felicitas. Y entonces necesitamos para subir aquí partiendo de aquí, vamos a partir de este, ¿verdad? Suben con Felicitas y con Jesús y aquí de María a Jesús y Felicitas es primer grado. ¿Sí, abogados? Sí. Línea recta, ¿verdad? Consanguínea, primer grado. Pero si yo quiero saber qué grado es con Rosa, con Ray, con Emma, que son sus hermanos, como no descienden unos de otros, sino descienden de Jesús y de Felicitas, dice la ley que subas por una línea y desciendas por la otra. Y entonces es primer grado Jesús y Felicitas, que es el tronco común. Segundo grado es, ¿verdad?, con Rosa, Raimundo, Emma. Entonces estos son sus hermanos. Y vamos a ponerle de un color azul. Y vamos a poner que María con Rosa, con Ray, con Emma, con Gilberto, con Alicia, vamos a poner aquí, que son hermanos. Hermanos, ¿sí? Línea transversal, igual, ¿verdad? Porque están en la misma generación, y es segundo grado. ¿Sí? Segundo grado, porque subimos por esta línea, ¿sí? Subimos por esta línea
y descendemos por esta. ¿Sí? ¿Sí podemos entender? Entonces, por eso decíamos que los hermanos siempre van a ser una línea transversal igual en segundo grado. En cambio, los primos acá de María, ¿verdad? Que es Tito y Leo, ¿sí? Vamos a ponerle otro color, un verde. Y vamos a ver cómo se relaciona entonces María con Tito y Leo, que son de María, sus primos. Primos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces es una línea transversal igual, igual en cuarto grado. ¿Por qué? Porque tengo que subir, ¿verdad? De María felicita, pero como felicitas, bueno, en este caso Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. Jesús no le nació Roberto, ni Roberto le nació a Jesús, ni a Eustaquio, ni a Fidel, sino de quienes nacieron estos dos, y ¿verdad? Fidel, que es el que vamos a ver, de Roberto. Y entonces decimos que es primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. ¿Se observan? Nuestro tronco común para relacionar a María con Tito y con Leo, tenemos que subir al tronco común que es Roberto, porque Roberto tuvo con Luisa un hijo llamado Fidel, que Fidel se casó con Berta y tuvo a Tito y a Leo. Y en este caso siguen siendo, ¿verdad? Decimos igual. Línea transversal igual. Cuarto grado. ¿Sí, abogados? Sí, profesora. Sí, profesora. Mi compañera Dulce tiene la mano levantada. Por favor, Dulce. Profesora, en cambio, por ejemplo, si ponemos el ejemplo ahorita de Jesús con Gabriel, ahí sería línea recta, ¿no? Sería segundo grado. Así es correcto. Ya sé que queremos partir de, vamos a ponerle este otro colorcito, morado. Queremos partir de Jesús, me dijiste, ¿verdad? No, de que es hijo de Rosa y José. Sí, Raúl. Gabriel. Sí, dijiste. Sí, el que sea. Gabriel, ¿con quién lo quieres relacionar? Con Jesús. Con Jesús, que sería su abuelo. Y entonces decimos Gabriel, sube, ¿verdad? En línea recta, Rosa, que es la hija de Jesús. Entonces tenemos aquí, vamos a poner primer grado. Y subimos aquí a tronco común, segundo grado. ¿Sí? Si contáramos las personas, Gabriel 1, Rosa 2, Jesús 3, menos 1, segundo grado. Si fuera el progenitor, ¿verdad? Entonces, 1, descontamos a Rosa y subimos a Jesús 2. Y entonces tenemos que, vamos a ponerlo aquí. Gabriel, Gaby le ponemos, ¿verdad? Gaby, con Jesús, tenemos que es parentesco por consanguinidad, consanguíneo, que faltó, no se va a alcanzar a ver, consanguíneo, ya puse diéresis en lugar de la
¿cómo se llama? Del acento. Sanguíneo. A ver si sale la letrilla. Bien, entonces, línea recta, segundo grado. Nieto es Gabriel Nieto, abuelo. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Entonces, dependiendo, abogados, del punto de partida hacia el punto de llegada, debemos distinguir si es la línea recta, ¿verdad? Si descienden unos de otros, o si es línea transversal, que sin descender unos de otros tienen un tronco común. El conteo de la línea recta ascendente o descendente, dependiendo del punto de partida, se van a contar, ¿verdad? Decíamos, por generaciones. Ya sea por el saltito de rana, ¿verdad? Por contar todas las personas y descontar uno de un extremo a otro, o descontando al tronco común o al progenitor. En el caso de la línea transversal o colateral, se sube por una línea hasta encontrar el tronco común precisamente y encontrando el tronco común se desciende, ¿verdad? Hasta llegar al otro extremo y el conteo, decíamos, es igual a través de saltitos o todas las personas menos una o todas las personas menos tronco común o todas las personas menos progenitor. Y siempre pues nos va a salir el número correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Profesor, ahorita le puede regresar a las otras diapositivas para tomarle captura, por favor. Sí, profesora, de hecho le iba a decir lo mismo, que si podía regresar a donde está lo de la línea recta, bueno, la comparación de la línea recta y la línea transversal. Uy, pero la transversal, como ya hicimos varios ejercicios, se me van a confundir ahí. Esa, porque hicimos varios ejercicios, por eso están en colores. Espero no se me confunda. De todas maneras, vamos a continuar haciendo los ejercicios de hoy a mañana para que tengan. A ver, ahí está la transversal. Están los ejercicios al lado, en los extremos, con algunos colores, distinguiendo. ¿Quieren que pase a la siguiente? Sí, profesora, por favor. Profesora, Sí. Mi compañera Sara Sofía tiene la mano levantada. Sí, Sara, por favor, te escucho. Profesora, entonces dijo que solamente va a ser igual cuando sea la misma generación. La misma okay. generación. Y okay. Desigual cuando estemos en generación diferente. Ok, gracias. Por eso, por ejemplo, en esta lámina pongo, ¿verdad?, que el tío y sobrina están en generaciones diferentes y por eso es la D de desigual. El tío abuelo con relación al tío sobrino está en cuarto grado desigual. Aunque los primos, por ejemplo, son cuarto grado, están por su posición en la estructura, los primos están en la misma generación. Primos y hermanos en la misma generación, pero los hermanos son en segundo grado porque el tronco común son el papá y la mamá, ¿verdad? Y en el caso de los primos, el tronco común son los abuelos. Y por eso se llega hasta el cuarto. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Sí, pregunten, abogados, no les dé pena que digan, ay, es que parece que ya que ya me confundí, díganme y con toda confianza. Maestra. Sí. Bueno, yo estaba pensando que entonces, por ejemplo, en la diapositiva pasada usted puso que el cuarto grado, de ahí, en la desigual ya eran tío y sobrino, bueno, tío y sobrino nieto. Entonces podríamos decir que a partir del quinto grado, la línea transversal desigual va a ser una relación de tíos sobrinos, pero va a ser de diferente grado a partir de ahí, y las iguales van a ser primos igual en diferente grado.
No, la connotación igual o desigual no va en los grados, va en la posición que se encuentre la persona. Rita, regreso aquí a transversal, Rita, Mario, yo o el cliente o tú, la persona, porque aquí sabes, hicimos el ejemplo así, la persona que esté aquí, ¿verdad? Sus hermanos y sus primos, observamos, Rita, Mario, yo y Sol, están en una misma generación. Saúl, Lilia, Javier, Leo y Tita, aunque Tita es afín, por eso la puse en círculo, ¿verdad? Que se casó con Leo. Sí. Eso es otra generación. Teo, Saúl, Gil, Paz y Raúl es otra generación. Entonces, si yo quiero relacionar a yo, ¿verdad? Con Paz, aquí, ¿qué sería? Una línea recta. Ascendente. Ascendente. Segundo grado. Si quiero relacionar a Mario con yo, es transversal porque no descendemos uno de otro. ¿Hasta dónde va a ser el tronco común? Hasta Juan y Rosa, para subir y descender, ¿sí? Para el conteo. Si quisiera relacionarme con Sol, ¿cuál es el tronco común? Paz y Raúl. Y entonces yo y Sol, ¿qué son? Transversal, porque no descienden uno de otro, pero están en la misma generación. Pero si quisiera relacionar a yo con Tita, también es transversal y es por afinidad. Pero ¿qué va a ser? En desigual, porque no están en la misma generación. ¿Sí me explico? Bueno, sí, pero esa no era mi pregunta. Bueno, por ejemplo, aquí es el que dice Rita y Sol. Entonces ya habíamos dicho que era una línea transversal igual de en sexto grado y eran primos segundos. Y bueno, por ejemplo, algo así está mi familia. Pero en este caso yo sería más o menos Lilia y yo tengo una sobrina que es Sol. Y por ejemplo, siempre he pensado que la hija de Sol en algún momento va a seguir siendo mi sobrina, ¿no? Sí. Pero sería como mi sobrina en tercer grado. O sí, sobrina tercera. Sí, los sobrinos terceros. Que en todo caso, ¿qué sería? Porque si Sol es tu sobrina, sería, si aquí ponemos, vamos a hacer el ejercicio. Por eso les decía que si tomaban captura, luego se van a confundir. Vamos a poner aquí, hacemos una nueva para ejemplificar. A ver, entonces, ¿cómo te llamas, compañera? Fátima. Fátima. Vamos a poner aquí, a ver si no lo hice muy chiquito. Creo que solo hice muy chiquito. Okay. Entonces vamos a poner aquí a Fátima. Fátima, tienes una hermana, ¿verdad? ¿O hermano? Para tu sobrina. Y los sobrinos. Bueno, es que en ese caso es el hijo de uno de mis primos, que su papá es hermano de mi papá, por eso. Entonces vamos a poner aquí el primo, porque está en tu misma generación. ¿Y cómo se llama tu primo? Daniel. Daniel. Vamos a poner aquí a Daniel. Pero ustedes son hijos de hermanos. ¿Y estos hermanos, tu papá se llama? Jorge. Jorge. ¿Y el hermano de Jorge? Guillermo. Guillermo. Y ellos son hijos de nombre de tu abuela y tu abuelo. Sofía y Renato. Renato, Sofía. Es el tronco común. Me gusta ponerlo así para que a la hora del conteo no cuenten dos personas y no se confundan, porque es el tronco común, ¿sí? Y entonces dices que Daniel tiene una hija, ¿no?
Se llama Fer. Tu primo. Entonces tenemos a Fernanda. Fer. ¿Sí? Para llegar de Fátima a Fer, tenemos que subir hasta el tronco común, que en este caso puse a Renato y a Sofía. Y entonces, con tu papá es línea recta, es primer grado. Con tus abuelos, segundo grado. Con tu tío tienes el tercer grado. Con tu primo tienes el cuarto grado. Y con tu sobrina, el quinto grado. ¿Sí me explico, Fátima? Sí. Y entonces, nuestras consecuencias en el ámbito familiar, que es prohibiciones para contraer matrimonio, es hasta el tercer grado. Incluso se puede solicitar una dispensa. Puede incluso casarse el tío con la sobrina. Entonces, si tú quisieras casarte con Fer, puedes hacerlo. No hay prohibición. En cuanto a la representación, no hay prohibición, o más bien no hay representación, porque es hasta el quinto grado. Al menos que sea una tutela dativa, es diferente, pero una tutela legítima solamente llega hasta Daniel. En el caso de la sucesión legítima, ¿sí? Cuando no hay testamento, llega hasta el cuarto grado. No podría reclamar Fer en un momento dado. En cuanto a los alimentos, no estás obligada a dar alimentos a Fer, ni tú a ella, ni ella a ti. Pero sí llegan las consecuencias hasta Daniel. Por eso cuando yo les dije que hiciéramos nuestro ejercicio, yo les pido hasta el cuarto grado, tanto transversal como colateral, precisamente por los efectos. No quiere decir que no haya más efectos o prerrogativas, porque incluso en procedimientos para ser juez o perito en relación a asuntos con parientes, hay quienes llegan hasta el quinto grado e incluso hasta por afinidad, dependiendo la ley, y nos establecen ahí, ¿no? Que debes de excusarte o debes de dejar de conocer, o no puedes ser testigo, o en algunos sí puedes ser testigo. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de las prohibiciones o prerrogativas en cuanto al parentesco. Incluso para ser testigo en un testamento, en algunas cuestiones, se dan las prohibiciones. Entonces, es bien importante este tema y el conteo para saber cuáles son las consecuencias en un momento determinado. Y cuando nos llega así un asunto, tenemos que hacer el árbol genealógico del cliente y establecer a ver si que te pueden demandar, que no te pueden demandar, hasta dónde llegan los efectos, las consecuencias de esas relaciones familiares. Entonces, espero haberme explicado con esta estructura, este cuadrito. ¿Sí, Fátima? Sí, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cuáles van a ser en general las consecuencias jurídicas? Porque ya que veamos cada una de las figuras, como es alimentos, sucesiones, patria potestad, tutela legítima, vamos a precisar cada uno de ellos. Por el momento vamos a determinar que el parentesco por consanguinidad tiene como efectos o consecuencias el derecho a alimentos, el derecho a la sucesión legítima, alimentos, sucesión legítima, representación, prohibiciones o excusas para conocer o intervenir en un procedimiento. En el caso de los alimentos, la línea recta sin limitación de grado, ¿verdad?, es el ámbito para demandar alimentos. ¿Qué es lo único que importa? Que estén vivos, ¿verdad? Porque los alimentos solamente se dan entre vivos, aunque vamos a ver en sucesión legítima que cuando la persona que tiene obligación de dar alimentos y no existe otra persona, o existe pero está imposibilitada para dar alimentos, entonces, habiendo testamento, se va a considerar inoficioso el testamento para darle alimentos a esa persona que en vida tenía que haberle dado. Pero eso lo dejamos pendiente también en el momento de la sucesión legítima. En cuanto
a la línea transversal, esta llega a sus efectos del derecho a alimentos hasta el cuarto grado. Y como una de las características importantes de los alimentos es la reciprocidad, entonces el que tiene derecho a dar los alimentos tiene derecho a pedirlos. En cuanto a la sucesión legítima, y de igual manera la línea recta es sin límite. Hay reglas que en su momento la vamos a abordar y a comprender, pero una de esas es los parientes más próximos, ¿sí? Extinguen se extinguen el derecho hacia los más lejanos. Por ejemplo, si hay hijos y hay nietos, los que heredan son los hijos, al menos que haya faltado, ¿verdad?, el nieto, o esté en imposibilidad, o haya renunciado a la herencia, la masa hereditaria, entonces entrará la estirpe, lo que se llama la estirpe, que es la descendencia de, en ese caso, del heredero. La representación es otra de las causas o consecuencias jurídicas de las relaciones de parentesco. Y ahí hay que distinguir, ¿verdad?, los que ejercen patria potestad y los que ejercen tutela legítima. En el caso de la patria potestad, los únicos que pueden ejercer su patria potestad son los padres y los abuelos. Es decir, tenemos 6 personajes que van a ejercitar, ¿verdad?, ejercer el derecho de patria potestad como esa facultad del cuidado de la persona, así como de los bienes de los menores de edad. Es decir, el sujeto pasivo en la patria potestad siempre será el menor de edad. Profesora. Sí. Mi compañero Pedro Márquez tiene la mano levantada. Pedro, por favor, te escucho. Gracias. Hola, buenos días, profesor. Buenos días. Respecto a la sucesión legítima, nos dice que el límite es el cuarto grado para que puedan heredar, por ejemplo. Es correcto. Me imagino que es disposición del Código Civil. Es correcto. Sin embargo, la cuestión es que si en este testamento, pues, no, es que una cosa, deje que lo interrumpa, una cosa es la sucesión testamentaria. Okay. La sucesión legítima entra en varias hipótesis. Entre esas es cuando habiendo testamento, el heredero, por ejemplo, muere antes, lo que se llama la premuerte, y no hay sustituto. Pedrito dejó como heredero a Juanito. Y resulta que Juanito se muere antes que Pedrito, antes del autor de la herencia. Okay. Entonces, esa herencia, ¿verdad? Pues ya no hay quien, si no hubo sustituto, porque luego dicen, y en caso de que muera Pedrito, Juanito, entonces entra en su lugar Perenganito, o mi vecino, o mi ahijado de nombre tal, o mi esposa, o mi concubina, o aunque no determinen quién es exactamente, que esté identificada la persona, ya sea por su nombre, sus características, o como les decía, mi concubina actual, por ejemplo, ¿no? Y entonces habrá que acreditar quién es la concubina para en ese caso. Otra de las que puede entrar la sucesión legítima es cuando se da la conmorencia, cuando el autor de la herencia y el heredero o legatario mueren en el mismo momento. Y no se puede determinar quién fue antes o después, más bien en un mismo evento. Y entonces mueren en ese evento y no puedo determinar quién es antes, quién es después, no ha lugar a la transmisión. Y entonces entrará, si no hay sustituto, entrará, ¿verdad? O otra disposición al respecto, entrará la sucesión legítima. Cuando se declare nulo, cuando se declare caduco el testamento, entonces entrará la sucesión legítima. Okay. Y entre la sucesión legítima es precisamente esa limitación de grado hasta el cuarto grado. En el ejemplo que manejábamos con Fátima, ahora sí que el hijo o la hija del primo, que es quinto grado, ya no puede reclamar herencia, no hay petición de herencia. El parentesco por afinidad, no en el derecho positivo mexicano, no da lugar a la sucesión legítima. En otros países, si no mal recuerdo, creo que en Argentina o en Colombia, la suegra sí hereda, la cuñada sí hereda, o sea, los parientes que le llamamos nosotros políticos, que son por afinidad a través del matrimonio o el concubinato, sí entran en la sucesión legítima. Sí, abogado, lo escucho.
Bueno, sí me quedó bastante clara esa parte. Sin embargo, creo que la duda bueno, lo que me Era otra, pregunto es creo, si ¿verdad? la sucesión, en la sucesión testamentaria, Ajá. el límite también sería el cuarto grado, me imagino. Pero No, en en la caso, sucesión testamentaria no hay límite en cuanto a los grados. Usted incluso puede heredarle a una asociación de perros, al vecino, a la ok, novia de su hijo. Es la este, libertad de testar, de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones que no se fenecen con la muerte. ok, y cuando se trata, por ejemplo, de familia y familiares, de parientes lejanos o muy lejanos, si tal testamento o así tiene una cláusula, digamos, que impida a los nietos, por ejemplo, o abuelos, a los nietos sobre todo, por ejemplo, heredar, ¿se respeta aquella cláusula? No, no es así, sino la dinámica es la siguiente. Yo no puedo poner en mi testamento que no sean herederos los hijos de mis hermanos o los nietos de mis hermanos, no. Las disposiciones que se hacen en ese testamento, acto jurídico, es la disposición de los bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte. Y entonces, ¿de qué manera funciona eso? Tengo que nombrar como herederos, ya sea uno universal o varios, ¿sí? Y determinar en qué porcentaje o qué bienes se van a determinar. Y ahí hay que distinguir dos figuras, el heredero y el legatario. El legatario va a suceder, es decir, se le va a dar la transmisión de esos bienes o derechos a título particular. En cambio, el heredero le van a transmitir, va a suceder en términos universales. Es decir, responde con la masa hereditaria, no así con su peculio ni su patrimonio, de las deudas, ¿verdad? Porque el patrimonio, la sucesión va a ser un patrimonio en liquidación. ¿De quién? Del difunto, aunque muchos le llaman de cuyos, pero no es lo correcto hablar de cuyos, porque es una frase de derecho romano que se llamaba de cuya sucesión se trata. Entonces se hizo una contracción y se dice de cuyos, aunque en la práctica, ¿verdad? Mala práctica le llaman de cuyos, pero es el difunto, o ya más coloquial, el que colgó los tenis, el que se nos adelantó, es decir, la persona que se considera muerta, porque debe de estar muerto y pareciera de risa o que dijeran, ay maestra, es obvio, pero en la práctica déjame decirte que se da mucho la problemática saber si murió antes o si murió después o si quieren disponer antes de los bienes. Entonces, la sucesión por testamento o intestamentaria es después de la muerte del autor de la herencia y se requiere precisamente ese muerto porque se va a transmitir bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Desde luego derechos y obligaciones que no terminan con la muerte hacia un vivo. Entonces, si hay dos muertos, pues no se puede transmitir. Si hay un vivo a un vivo, tampoco es transmisión de esa parte. Tiene que ser de muerto a un vivo. Al menos en el momento en que en que se dé la transmisión, ¿verdad? En que muera la persona, el que va a heredar o el que le van a dar el legado, tiene que estar vivo. Si muere después, ya es otra cuestión, y entonces si se da transmisión, si la aceptó, y bueno, se dan otras cuestiones, según el caso concreto. Sí, Roberto, ¿eres verdad? Pedro, sí, está muy bien. Pedro. Gracias. Sí, bien, entonces continuamos con los... Profesora. Sí. Felicia tiene la mano levantada. Sí, Felicia, por favor. Le escucho, Felicia, porque no puedo observarla. Como tengo pantalla completa. ¿Qué pasó ahí? Mitzi, creo que no, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, es que la tiene levantada. Pero... A lo mejor no tiene sonido su... Creo que no. Bueno, pero, bueno, yo también tengo una duda. En la sucesión legítima,
Tanto en línea recta como en línea transversal, el límite es el cuarto grado, ¿verdad? No, línea recta es sin límite. Ah, Y la línea transversal es hasta el cuarto grado. Ok. Gracias, profesora. ¿Sí? Y yo creo que le dejamos aquí porque ya son las 12 y mañana concluimos. Traten de empezar a hacer su árbol genealógico, hagan sus borradores para que en el momento del ejercicio nazcan las dudas y mañana ya tengamos esa oportunidad de aclararlas. Gracias por la paciencia, que tengan excelente día y nos vemos entonces